cómo hacer doodle art. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de YouTube? Si quieres aprender a realizar dibujos alocados como este y este, quédate en el video porque el día de hoy te voy a mostrar a cómo realizar doodle art. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y como les comenté, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar el doodle art, ya que sinceramente esto es algo en lo que me estoy especializando y he llegado a aprender algunas cosas con el tiempo. Así que comencemos y no te haré perder más de tu tiempo. Comencemos. Otra cosa que te debo comentar es que en este video vas a ver mi proceso de dibujar doodle art mientras te digo los pasos a seguir para dibujar doodle art. Pero no vas a poder ver mi proceso completo, ya que con lo que yo grabo es un teléfono y no tiene el almacenamiento disponible para grabar todo el proceso completo de doodle art, así que van a estar algunas partes cortadas, ¿ok? Solamente quería decir eso. Paso 1. Lo primero que tienes que hacer para hacer un doodle art es elegir una temática o varias temáticas para tu dibujo. Verás, cuando eliges una temática o varias temáticas para crear tu doodle, ya tienes una idea, ya tienes un concepto por el cual empezar. Y sé que suena muy obvio, pero muchas personas no lo ven así. Muchas personas llegan a pensar que para un dibujante dibujar es solamente imaginar lo que se le venga a la mente y realizarlo en el papel. Y realmente esto no es así. Todo esto lleva un proceso. Y este es el primer paso. Elegir una temática o varias temáticas para realizar tu dibujo en cualquier tipo de estilo, ya sea doodle art o el que tú quieras. En este caso, el doodle art. Paso número 2. Buscar referencias. Bien, ahora que ya tienes un tema elegido para tu dibujo, lo siguiente que tienes que hacer es buscar referencias, un montón de referencias de artistas para realizar tu obra. Puedes buscar miles de obras de muchos artistas para ver cómo ellos manejan ciertas técnicas que tú no, que puedes implementar en tu doodle art. Y recuerda, esto no se trata de copiar, esto se trata de tener una guía para realizar tu propio dibujo. Para mí hay dos tipos de referencias que podemos tener en un doodle art. El primero sería el doodle art general y el segundo sería el doodle relacionado con tu temática. El primero te servirá para ver cómo se manejan ciertas técnicas en general con este tipo de arte, como estás viendo en los ejemplos que te estoy poniendo en este video, y así crear diferentes combinaciones. Además, también esto es muy importante porque cuando buscamos referencias relacionadas a la temática que nosotros vamos a realizar, existen ciertas limitaciones. Y sé que el internet es muy grande para buscar inmensas referencias, pero el internet no lo tiene todo. La gente no publica todo. Así que este es el segundo paso: buscar referencias. Y busca referencias de doodle art general. Y busca referencias de un doodle relacionado con tu temática. Bueno, querido amigo de YouTube, antes de continuar con el tutorial, te quería comentar que si estás interesado en ver mi estilo de arte, por favor, pásate por mi Instagram, ya que finalmente estoy comenzando a subir mis dibujos en Instagram. Creo que es la única red social que exigidamente tengo que usar, además de YouTube. Así que si estás interesado en mi estilo de arte, por favor, chécate en la descripción que ahí tengo un link a mi Instagram. Y de paso te comento que si estás interesado en saber cómo dibujar la cabeza en diferentes vistas, te comento que tengo una lista de reproducción donde te enseño cómo dibujar la cabeza en una vista frontal, lateral y 3/4.
Además de que aún faltan muchos videos que hacer sobre cómo dibujar la cabeza. Así que de seguro vas a estar interesado en los próximos videos que voy a hacer. Así que puedes suscribirte al canal si tú lo quieres. Paso número 3. Define el estilo del doodle. Si todavía no tienes un estilo definido en tus dibujos, el cual es mi caso, desgraciadamente, puedes guiarte de las referencias que obtuviste para establecer el estilo de dibujo que tendrá el doodle. Aquí te voy a mostrar algunos ejemplos de otros artistas para que veas todas las variaciones que puede tener un doodle art. Y bueno, como acabas de ver, puedes ver que existe una infinita variedad de estilos que puedes crear en tu doodle. Puede ser blanco y negro, puede ser a color, puede ser con un espaciado como si fueran stickers, etc. Todo eso depende de ti como artista y lo que quieras realizar. Bueno, hola, ¿cómo estás, querido amigo de YouTube? Antes de continuar con el video, te quería comentar algo. Y es que, si estás interesado en diseños creativos para camisetas, chécate mi tienda en la página de Redbubble. Y si no sabes qué es Redbubble, Redbubble es una página donde tú puedes crear un diseño para camisetas y cualquier otro tipo de ropa y poder ponerlo a la venta. Así que si estás interesado en diseños creativos y chistosos, por favor, chécate el link que te dejo en este video, porque ahí está el link a mi tienda de Redbubble. Fin de la pausa promocional. Paso número 5. Crear personajes nuevos a partir de las referencias. Ahora, con crear personajes no me refiero a que tienes que especializarte en diseño de personajes, algo que actualmente yo hago, ¿ok? Con esto me refiero a que si tus referencias existen personajes, tú crea tus propios personajes en base a él. Y créeme, en el doodle esto es relativamente fácil, ya que puedes ver un personaje como este y crear otro personaje como este, simplemente cambiando las características faciales o corporales. Puedes crear infinidad de personajes, incluso solamente cambiando sus expresiones faciales puede crear un personaje diferente. Y créeme, cuando te digo que crear personajes no es nada difícil en el doodle art, ya que en el doodle es más cantidad que calidad, como estás viendo ahorita mismo en estos ejemplos. Y créeme, creo que hasta un niño de 10 años podría realizar esto, ya que es muy sencillo. Simplemente tienes que cambiar algo, un poquito, una pequeña cosa. Paso 6. Explota tu creatividad. Aquí, cuando ya comiences a agregar tus propios personajes y muchas cosas más que se te vengan a la mente, comienza a explorar tu creatividad. Como te dije, agrega personajes, agrega frases, déjate llevar con todo. Piensa cómo puedes combinar técnicas de dibujo para este arte, como pintar con marcadores, acrílico, acuarelas, e incluso puedes usar técnicas de entramado o punterillo. Es decir, simplemente déjate llevar. Agrega cosas que te gusten, usa las referencias que obtuviste para crear algo nuevo y déjate llevar. Agrega lo que tú quieras. Así que bueno, con esto ya tendrías toda la guía para crear doodle art. Y lo último que hay que decir es que si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube para ver más videos como este. Además de que si quieres comenzar a ver mi arte, aquí en la descripción te dejo mi Instagram, ya que finalmente, por primera vez en la vida, expondré mi arte, que no es tan bueno ni tan malo, es algo relativamente medio bueno, no sé, juzguen ustedes. Bueno, con esto terminaré el video y nos vemos y goodbye.